Continuamos con nuestro tercer ciclo de Comunicándonos, el espacio de agroempresario.com, que hace foco en la bioeconomía como modelo de desarrollo territorial, inserción en los mercados internacionales, y todo esto comienza con un gerenciamiento de la fotosíntesis para, a partir de la misma, generar distintos tipos de productos, y uno paradigmático en la Argentina hace siglo y medio son los granos y lo que se obtiene a partir del mismo. Para hablar de esto, una de las personas más calificadas sin duda en la Argentina es Gustavo Idígora. Gustavo, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí. Un placer, Fernando. Muchísimas gracias por la invitación, además. Bueno, hablar de comercio de granos a nivel internacional es sustantivo, inherente a la economía argentina y central, ¿no? ¿Cómo estamos hoy y qué estás viendo hacia adelante? ¿Qué puede pasar en el corto plazo, pero después hablamos del largo plazo? Bueno, la demanda de granos claramente es una demanda creciente. Cada vez que algún país del mundo empieza a tener mejores ingresos, consume más. Y cuando consume más alimentos, necesita más granos. Porque pensemos que de 170 países, solo 11 o 12 países tenemos esa capacidad estructural de ser excedentarios en la producción de alimentos. El resto del mundo, cuando le va mejor económicamente, necesita importar y empieza generalmente importando granos para darle a sus animales y transformarlo en proteínas, ya sea carnes o lácteos u otros productos. Así que el comercio crece, el comercio se ha diversificado. Históricamente estaba muy concentrado en el hemisferio norte, teníamos muy pocos mercados. Hoy Argentina vende a 115 mercados. Tenemos 4.800 barcos que vienen a la Argentina y que salen con granos, con subproductos, harina y aceite, sobre todo, que es lo más significativo de exportación de la Argentina, y el sudeste asiático, que tracciona el 68% de todos esos barcos que vienen a la Argentina. Así que se ha diversificado, ha crecido, y muchas veces uno tiembla cuando dice, bueno, la super cosecha de Brasil o de Estados Unidos puede arrasar con la oferta mundial, y la demanda sigue creciendo. Así que hay que apostar para crecer. El gran problema de la Argentina, Fernando, que bien conocés, es nuestro estancamiento. Nosotros celebramos cuando tenemos 18 millones de toneladas de trigo ahora en esta cosecha fina, que es lo mismo que en el 2010. O sí. Celebramos cuando tenemos 52 millones. Y hemos tenido más también. Y hemos tenido más. O 52 o 53 millones de toneladas de soja, que ya ha sucedido hace 15 años atrás. No despegamos, el mundo despegó, creció y Argentina se estancó. El mundo de la soja, que es nuestro principal producto de exportación, está estancado, tal como decís. No está estancada la demanda internacional, hemos perdido posiciones y está en riesgo alguna de las potencias de Argentina, que tiene que ver con haber generado un sistema muy eficiente de separar el grano de soja en sus dos principales componentes, el aceite y las proteínas, la harina, para que además tenían distintos mercados, ¿no es cierto? Esa estrategia generó un polo industrial muy eficiente, muy moderno, pero que está estancado, ¿no es cierto? Está preparado para 60 millones, creo que no, algo así. Sí, casi 70. Casi 70, bueno, nunca se llegó a 60 o estuvimos cerca, pero correcto. Una sola vez, ¿no es cierto? Sin embargo, uno podría apostar a que esa reactivación, esa modernización, especialmente cuando empiezan a aparecer otros mercados vinculados a combustibles, por ahí para aviones, etc., ¿no? ¿Por qué no nos marcas un poco esta situación? Sí, a ver, ¿Qué nos estamos perdiendo por tener estancado esto? Sí, Argentina diseñó un esquema de exportación con una industria basada en proteínas vegetales, porque vio que el mundo tenía una demanda natural en ese sentido. Empezamos con el mercado europeo, con una demanda natural de harina de soja. Después el sudeste asiático se despertó, empezó a consumir muchísima harina, y ahí empezamos a diversificarnos. Eso está todo conectado con el aumento del consumo de carne, ¿no es cierto? Totalmente. Esas proteínas vegetales asociadas a... Yo siempre celebro que el PIB per cápita de Vietnam, Indonesia, Malasia crezca, porque a Argentina le va a ir mucho mejor. Es más, es mucho más importante que crezcan esos países que los holandeses tengan más riqueza. El futuro nuestro está en el ingreso que tengan las familias en el sudeste asiático. Ahora bien, esa estructura de venta y de generación de divisas basado en una proteína vegetal de alta demanda mundial empezó a cambiar.
Empezó a cambiar por dos razones. La primera es porque Estados Unidos y Brasil se despertaron después de muchos años y dijeron, bueno, vamos a hacer lo mismo que Argentina. Vamos a transformar y vender productos con más valor agregado. En vez de vender granos, porque eran los grandes exportadores de grano, Argentina siempre, hace muchos años, que es muy poquito lo que vende. El 80% lo transformamos, vendemos un 10% del mercado interno en poroto de soja para distintos usos y un 10% de exportación. A la inversa, Estados Unidos y Brasil, el 80% lo venden como grano y se encontraron con dos variables. La primera, una variable geopolítica. El grano de soja es un grano geopolítico, es un grano que tiene conflictos todo el tiempo de barreras, de peleas políticas, militares y económicas. Estos tres países representan más del 80% del total. 96% del total 96, del comercio bueno, en este momento. 96 son tres países, digamos. Los PES de la soja son tres países. Tres países y un par de aliados como Uruguay y Paraguay que son parte de nuestra cadena de valor, de hecho, en la práctica. Entonces, Argentina diseñó esa estrategia, creció, le fue relativamente bien, después nos estancamos. En ese estancamiento las inversiones tenían que ir a algún lado, fueron a Brasil y Estados Unidos. Enorme crecimiento, 111% de Brasil, 45% de Estados Unidos en materia de molienda. Y hoy ya estamos viendo cómo los americanos y los brasileños están en los mismos mercados que nosotros. Son mejores en logística porque están más cerca de los mercados. Nosotros tenemos todo un tema logístico que seguramente ya han conversado con varios de los expertos que estuvieron acá, pero tenemos que corregirlo rápidamente, como es la profundización de la hidrovía. Pero el mercado entonces empezó a mudar. Y hoy tenemos que pensar que la soja tiene un valor energético más que de proteína. Porque el mundo necesita energías renovables y esas energías renovables vienen de la bioeconomía. Más allá del litio, de la electromovilidad y todo, creo que la electromovilidad va a ser un nicho de mercado para países de alto poder adquisitivo. El resto del mundo se tiene que alimentar. Y que tengan buenas ruedas eléctricas, ¿no es cierto? Países como Argentina y Brasil. Yo siempre me ha tocado debatir esto en muchos congresos internacionales con norteamericanos y europeos, y siempre le digo a los europeos, bueno, que ustedes no sepan dónde gastar su dinero me parece bárbaro, pero no molesten al resto del mundo que necesitamos crecer con nuestra matriz de producción, que es la bioeconomía. Ellos no tienen bioeconomía, o la bioeconomía que tienen es altamente subsidiada y se dedica a otra cosa, y hoy es un actor electoral más que un actor económico. En el caso argentino es justamente a la inversa. No somos un actor electoral, lamentablemente, pero somos un gran actor económico. Ahora, el valor de la soja es un valor energético en los próximos años. Hoy lo que tracciona las producciones de soja en el mundo es venderle aceite a las refinerías o transformar ese aceite en biorefinerías hidrogenados para vender el famoso SAF o muchos otros biocombustibles. Fíjense lo que ha pasado en los últimos 4 meses. Teníamos un precio planchado de la soja. Siguió planchado, es más, una tendencia descendiente tiene por la sobreproducción en Brasil y Estados Unidos. Sin embargo, el aceite despegó 40%. Alcista. ¿Por qué razón? Porque Indonesia se le ocurrió, por una decisión política y electoral también, pasar de un corte obligatorio del 20% de biocombustibles de biodiesel de palma a un 40%. Entonces el aceite de palma hoy tiene un valor por encima del aceite de soja y del aceite de girasol, que es un aceite de alta demanda y mayor calidad. Hoy vale menos, pero ¿qué pasó? Tracciona los otros aceites. Al chupar Indonesia el 30% de los aceites del mundo y consumirlo internamente, mejoró su precio, es decir, su precio unitario es mayor, pero nos hizo mejorar a todos los demás. Claro. Y para el girasol esto no es trivial. Y este año, ¿no? Para el girasol es eso espectacular. Yo soy un ferviente admirador y defensor del girasol. Creo que el girasol tiene además frente al cambio climático una oportunidad histórica. Tenemos un mercado creciente. Estamos vendiendo hoy aceite de girasol en China y en India. Estamos desplazando a Ucrania y Rusia en muchos de estos mercados. No es fácil, es un proceso largo, pero Argentina puede instalarse como un proveedor de aceite de girasol para alimentación humana y un proveedor de aceite de soja para energía. Este es el gran debate. Y atrás te vienen otros cultivos que vos bien conocés, la camelina, la carinata, alguna variedad de colza. El complejo oleaginoso, cuando la gente salga a la ruta y vea soja, tiene que pensar que es la energía que va a cargar y va a usar en todo el transporte del mundo. Sí, esa peculiaridad que estás marcando es trascendente, ¿no es cierto? Y Argentina perdió muchas de estas oportunidades por una estrategia, entiendo yo, de políticas equivocadas, ¿no? El 33% de retenciones
explica mucho este estancamiento, ¿no? Si no hubiera sido así, ¿cómo estaríamos? Mirá, claramente, cobrarle a un producto 33% más que el resto de la economía, claramente es usurero. No hay otro término para usar. Ha sido utilizado y vilipendiado por cualquier político de turno por esta gran fragmentación que también tenemos en nuestras cadenas de valor, que no sabemos defender lo nuestro, que no sabemos electoralmente generar un daño electoral, que creo que es el mayor problema que tenemos como agroindustria y bioeconomía en Argentina. Y entonces ha llevado a una enorme paralización. En un escenario en el cual, si hubiésemos seguido solo el crecimiento esperado de Argentina, que era menor al de Brasil, Argentina estaría produciendo más de 80 millones de toneladas de poroto de soja. Es decir, que la capacidad instalada que tendría que haber crecido al menos un 25 o 30%. Y además, y lo más significativo, Fernando, es que nos perdimos 45.000 millones de dólares de inversión. Estamos discutiendo siempre vaca muerta, que nos parece fantástico que pueda suceder. No es O, es I. Exactamente. Pero también no nos olvidemos que recién hoy, después de más de 15 años, va a ser el primer año que vamos a exportar más que importamos, ¿no es cierto? Y estamos contentos de que van a ser más o menos lo que exporta el maíz, digamos, solamente, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, pongamos los términos de referencia, ¿no es cierto? Los productores nuestros cada año entierran de 18 a 20 mil millones de dólares para sembrar y que no les venga la sequía, ¿no es cierto? Entonces, bueno, celebramos y sale en los diarios una inversión de 200 millones de dólares. Bueno, ahí me parece que justamente es parte de la falta de comunicación del sector de poder mostrar estas cosas y los impactos que tienen, ¿no? Totalmente. Yo siempre uso un ejemplo práctico para que se entienda. Argentina perdió en estos años 45.000 millones de dólares de inversión en producción primaria, industrialización, en el complejo soja, si hubiese permitido tener una alícuota de derecho de exportación menor al 10%. Hoy está en el 33%. Si hubiera sido del 10, no del 0, del 10, Argentina hubiese ganado 45.000 millones, que es exactamente la deuda con el Fondo Monetario. Sí. Argentina se sacaría de encima, solo con un crecimiento esperado de soja, se sacaría de encima su deuda externa. Entonces, es irracional lo que sucedió, sinceramente. Y hoy está penando Argentina por tener unos 15.000 millones de dólares en el Banco Central, que es una cifra en términos relativos ridícula para la economía de Argentina, para las potencialidades de exportación, para poder salir del cepo, no salir del cepo, ¿no es cierto? Y verdaderamente eso marca un poco los errores que se han cometido en la economía en la Argentina, ¿no? Sí, ahí permíteme marcar justo un punto que ha sido parte del debate de los últimos meses. Nosotros hicimos un ejercicio con el Centro de Estudio Económico de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, proyectando una baja de derecho de exportación del 33 al 25% para la soja. Del 33 al 25%, estamos hablando del 0. 8%. 8 puntos. ¿Qué pasaría en la economía argentina? ¿Qué pasaría con las divisas? ¿Qué pasaría con las reservas, etcétera? Argentina ganaría una producción de 11 millones de toneladas más de soja y tendría una producción alrededor de 1 millón de toneladas más de maíz, porque las relaciones de adopción de tecnología serían mucho más eficientes y por lo tanto vos tendrías mucho más rendimientos en esas superficies. El segundo es que Argentina ganaría 5.300 millones de dólares por año más, solo con bajar 8 puntos. Y el tercero es que Argentina ganaría 300 millones de dólares más de recaudación de impuestos. El tema es que no serían derechos de exportación, serían ganancias, ingresos brutos. Que son coparticipables. Que son coparticipables. Entonces, hay una tensión entre el gobierno central y... Claro, entonces cuando uno esto discute con equipos económicos, y no importa el partido, pero con equipos económicos, los equipos económicos siempre ven el Excel del día de mañana, no ven el Excel de 12 meses o de 24 meses, y tienen el gran temor, dicen, bueno, yo si toco esto puede ser que todo mi programa económico caiga. Y creo que ese es un problema nuestro, no un problema de los equipos económicos. Si los equipos económicos llegan con esa idea, con ese preconcepto, es porque nosotros en el agro no supimos transmitir correctamente nuestro mensaje. Esto es lo que digo, la comunicación. Si vos no podés mostrar esa potencialidad, que no solamente tiene que ver con cuestiones a largo plazo, sino algunas inmediatas, en muy corto periodo vos vas a hacer una transformación. Bueno, es un problema serio de la mayor parte de los macroeconomistas argentinos que no ven esto,
a veces lo ven desde lo financiero, a veces lo ven desde otros aspectos, pero la parte productiva no la están viendo. Y tampoco, a partir de relatos que se han generado, la comunidad en general entiende la relevancia que tiene estos sectores para la economía, ¿no es cierto? Porque al final del día, las bajas exportaciones que Argentina hace, ¿no? Siempre digo que es cada argentino la mitad con uruguayo, la tercera parte con chileno, que terminan en crisis de dólares en el Banco Central. Bueno, hay formas relativamente sencillas para poderlas resolver y vos estás marcando alguna de ellas, ¿no? Claramente. Totalmente. El otro tema que para mí fue una evidencia empírica muy, muy, muy dura este año, que muestra esta incapacidad que tenemos como cadenas de valor del agro, fue la ley del RIGI. Porque inicialmente estábamos incluidos como agroindustria para que cualquier inversión de 200 millones de dólares tuviera los mismos beneficios que minería, petróleo, construcción, etc. Y un senador de la ciudad de Buenos Aires, en un debate en el Senado, dice, bueno, pero entonces seguramente acá puede haber negociados en el agro, que lleven a que algunas empresas se junten, monopolicen un negocio, se queden con ese negocio y entonces... ¿Y por qué no los otros sectores? Eso llevó, y a mí me sorprendió, como todos los demás senadores le dijeron que sí. Ese desconocimiento, ese grado de inconsciencia social es causado también por nosotros. Y entonces el día de hoy no tenemos un régimen especial. Venimos discutiendo algo que vos lo conocías, que era nuestra ley RIDA de inversión industrial. Bueno, eso estaba en la ley bases. O sea, yo había incorporado en la ley bases una propuesta de inversiones por debajo de los 200 millones de dólares que si bien en algunas áreas de la agroindustria eso hay proyectos de más de 200, hay miles de proyectos por debajo de ese número y no hay ninguna razón para que no esté. El argumento que algunos planteaban era, no, eso tiene costo fiscal. ¿Qué costo fiscal tiene si la inversión no se hace? Es incremental. Pero claro, si se hace, alguien vendió, alguien construyó, alguien generó un sistema, un software, y vas a generar trabajo, ¿no es cierto? Y vas a mejorar la capacidad de exportar. Bueno, recién ahora parece que están por largar una cosa así. Sí, después de muchísimo debate apareció el proyecto en enero de ley. del año pasado me dijeron, no, pero tiene que ser para todos los pymes, no solo las agro. Bueno, abrilo, ¿qué problema hay? Me parece fantástico. Nos sobran las O, nos faltan las I, bueno, hacelo. Bueno, recién, 11 meses después, parece que van a... Sí, apareció un proyecto de ley que se llama RIMI, ahora, Régimen de Inversión de Medianas Inversiones, que incluye al agro, que tiene la amortización acelerada de devolución de IVA, un tema de evaluación de Hacienda que veníamos conversando en su momento. Eliminaron todo lo que era el certificado fiscal para uso de semilla certificada, agroquímico, fertilizante, así que estamos tratando de ver si podemos crear la categoría de insumos estratégicos para la economía argentina, porque no quieren nada que sea vertical para algún sector, pero han desarrollado regímenes especiales de petróleo, de gas y de muchos otros sectores. Para los sectores concentrados, de hecho, está todo. Cuando venía para acá venía escuchando una parte del reportaje al presidente Milei que le hacía un influencer muy conocido de los libertarios, y él hablaba del régimen especial que va a lanzar para hacer reactores nucleares para inteligencia artificial, que me parece una excelente idea. Ahora, va a haber un régimen especial para un sector muy específico donde el Estado va a subsidiar, bonificar durante muchísimo tiempo, con una generación de bienestar para la sociedad argentina muy limitada, porque va a ser en lugares alejados de las grandes urbes, con empresas internacionales que hacen una inversión específica para mantener una conexión internacional y con un empleo muy reducido, porque sabemos que la inteligencia artificial reduce eso. Ahora, el agro, que tiene más de 2,5 millones de personas, en que todo el genera un movimiento económico del 18% del PBI, que genera el 60% de las exportaciones de divisas, que genera 7 de cada 10 dólares, parece que es mala palabra políticamente tratar de cambiar sus condiciones y ponerlo en mismas condiciones de igualdad, no subsidio, en mismas condiciones de igualdad. Esto marca justamente la necesidad de comunicar y el espacio que nosotros queremos generar desde acá. Porque cuando vos ves los sectores donde se está beneficiando, y bueno, podemos discutir sí o no, si vale la pena o no, pero ¿cuál es la visión que tenés? Tenés sectores que están vinculados a la cordillera,
Minería, energía, Patagonia. ¿Sí? ¿Qué pasa con el resto del territorio? ¿A qué se van a dedicar? La zona centro, el NEA, el resto del NOA. ¿Qué actividades concretas vos estás promoviendo para el 80% de la población y de los territorios? ¿No? Me parece que es una pregunta que vale la pena hacerse. Y no estoy viendo que esto esté ocurriendo, o me equivoco. No, ahí... Porque ni biocombustibles quieren sacar, digamos. No, ¿cierto? biocombustibles... bueno, a ver, primero ese punto. Creo que claramente el gobierno tiene una visión que la Argentina necesita una solución macroeconómica únicamente. Y yo le cuestiono el adjetivo únicamente. Sí. Porque la solución macroeconómica es imprescindible. Es imprescindible, no podemos hablar de nada si no tenemos una solución macroeconómica. Ahora, y ahí hubo progresos y hay que reconocer esos progresos que son importantes. 12 meses, de hecho, ayer en alguno de estos cócteles de fin de año yo decía, celebremos la paz social de un diciembre, que es un valor enorme para la Argentina. Bien, esa paz macroeconómica ahora necesita el desarrollo microeconómico, sectorial, de cadenas de valor. Y las pocas cadenas de valor que el gobierno presta atención le dan una respuesta a un cuarto de la sociedad argentina. El resto... Generosamente. Si se quiere, si exagerado. Generosamente. Entonces, yo no creo que en la minería y la energía haya 10 millones de pesos. No, los servicios financieros, sí, etcétera, te pueden generar, digamos, sí, cierto grado de empleo registrado y formal. Pero el resto no tiene una atención, ni un desarrollo, ni nada por el estilo, y cada vez que algún sector va, algunos colegas míos de industrias de proteínas animales han ido a buscar líneas de financiamiento, por ejemplo, y se han encontrado con la respuesta no es nuestro problema. Y yo creo que si seguimos únicamente con esta mirada macroeconómica, vamos a ver crisis en la microeconomía sectorial, crisis de sostenibilidad económica y financiera. Porque naturalmente la consolidación macroeconómica lleva a una situación de estrés en materia cambiaria. Y ese estrés en materia cambiaria puede implicar una disminución de la capacidad exportadora de la Argentina, pero también un fomento de la capacidad importadora de la Argentina. Entonces todos sabemos que todos los países del mundo se pueden desarrollar teniendo una estrategia también muy importante en materia de tipo de cambio competitivo. Esto no significa devaluar para ocultar los problemas, sino tener un tipo de cambio competitivo es muy diferente a devaluar y tener una política cambiaria relacionada con el resto de las variables también. Eso hoy no lo vemos, y si no hay una política específica de desarrollo territorial y económico y hay solo una mirada macroeconómica de estabilidad, claramente creo que vamos a un escenario de muchas crisis microeconómicas. Eso atenta contra la propia estabilidad, ¿no es cierto? Porque la sustentabilidad política forma parte también del mediano plazo, ¿no es cierto? Sí, hemos vivido crisis, lo que tenemos algunos años, que bueno, cada tanto aparecen, ¿no? Ojalá que esta vez las señales se perciban a tiempo y se transformen, ¿no es cierto? ¿Cómo ves si hiciéramos medianamente las cosas bien, ¿dónde puede estar Argentina en 10 años? Bueno, yo soy un apasionado del futuro y por eso doy clases en el programa de agronegocios que vos has presidido muchos años, tratando de visualizar ese futuro de la Argentina agroindustrial y bioenergética. Y claramente creo y estoy convencido que tenemos una capacidad de inserción muy exitosa de la Argentina en este escenario de bioeconomía a nivel mundial. Creo que vamos a ser exitosos no por decisiones propias, sino por fuerzas externas que nos impongan cambios. Estoy convencido de eso. Lamentablemente nuestra incapacidad de consensos internos lleva a que solamente tengamos saltos cualitativos y cuantitativos de crecimiento por presiones internacionales. Te doy un solo ejemplo, que es IATA, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Con IATA en los últimos 6 meses hemos tenido 20 reuniones. Pero si no hubiera venido IATA, nunca nos hubiéramos sentado a pensar las biorefinerías del futuro. Entonces viene IATA, atrás vienen las petroleras y vienen con un impulso de decir, no, bueno, necesito buscar socios, necesito trabajar con ustedes. Y nosotros no lo hubiéramos hecho por nuestra decisión. Y así veo con muchísimos temas.
Entonces creo Sí, que y hoy tenemos... están planteando que se van a hacer plantas para, por ejemplo, Carinata y Camelina específicas en Argentina, ¿no? Totalmente. Y esa inversión están empezando a aparecer, ¿no es cierto? Totalmente, empezó a aparecer. Por eso es tan relevante que en el 2025 adoptemos una nueva ley de biocombustibles. El gobierno ahora hizo un ajuste a un proyecto de la Liga Bioenergética y presentó la presidenta de la Comisión de Energía, de la Libertad Avanza, un proyecto que auspicia la Secretaría de Energía, que por lo menos elimina muchas de las restricciones y distorsiones. El problema es que sigue... Pero se queda a mitad camino. Que con un corte del B10, por ejemplo, No, le dice, bueno, ¿no? Y eso es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que ser ambiciosos. Es más, la ley no debería fijar un techo. Debería fijar progresividad de cortes en base a relaciones de oferta y demanda y trabajar en un mercado mucho más abierto. Sí fijar pisos, no menos nunca que tanto por tantos años. Y eso va a traccionar muchísima inversión en Argentina, ¿no? Lamentablemente seguimos muchas veces viendo el Excel del día siguiente en materia fiscal, que no está mal en términos de estabilidad macroeconómica, pero en algún momento tenemos que tomarnos un respiro y no solamente pensar en la estabilidad fiscal, sino también en el crecimiento económico. Ahí, bueno, nuestros representantes en el Congreso deberían tener por ahí un mensaje para justamente tratar de hacer algunas cosas, ¿no? Este año pasó algo que para mí fue muy importante, que tuvo que ver con las retenciones, ¿no? Por primera vez hubo un consenso de no incrementarlas, ¿no? Cuando hubo a comienzo de año un episodio de esto, me parece que eso es una cosa significativa y fue por presión de los gobernadores también. Así que eso es un dato positivo, ¿no? en términos generales. Bueno, esperemos a ver qué pasa para adelante. Hay dos leyes que mencionamos que para mí eran extremadamente importantes, que estaban en la ley base y que se sacaron. Una tiene que ver con el tema de las inversiones y el otro con los biocombustibles, ¿no? Son los dos señales muy fuertes para generar inversiones y desarrollo. Hay otro tema que vos conocés muy bien porque trabajaste representando a la Argentina en la Unión Europea, que son las relaciones internacionales, la necesidad de acuerdos, el tema del acuerdo reciente con la Unión Europea. ¿Cómo ves la relevancia que tiene esto para justamente, si aumentaste la producción, cómo venderla, ¿no? Sí, a ver, tenemos un mercado internacional contaminado por la política, donde la oferta y la demanda son solo variables accesorias y hoy la política está redefiniendo los flujos comerciales. Y además le agregás otro elemento, ¿no? Que ya no son a nivel países, sino a veces las propias cadenas comerciales. Exactamente. Que complican. Totalmente. Cambian. Totalmente. Las cadenas globales de valor también en eso intervienen. Ahora, al no haber reglas multilaterales que promuevan el libre comercio, porque estoy convencido que lamentablemente el libre comercio desapareció y van a pasar muchísimas décadas para volver a recuperar ese concepto. La única manera de lograr acceso a mercado, que es la forma del bienestar económico de muchos países del mundo, es a través de acuerdos de libre comercio o acuerdos comerciales. El mundo lleva, por registros del OMC, de entre el 2008 y el 2024, 465 acuerdos comerciales firmados. El Mercosur no firmó ninguno. Nos quedamos afuera de una película que implica hoy el 90% del comercio mundial de alimentos y bioenergías circula en países firmantes y signatarios de acuerdos comerciales, que implica que entre ellos hay preferencias o condiciones menos o más favorables que el resto del mundo. Es decir, solo podríamos crecer con el 10% del mundo. El cierre político del Acuerdo Unión Europea-Mercosur ahora no tiene tanto impacto en términos de cuánto más vamos a ganar, porque vamos a ganar poco y probablemente recién en 7, 10 años veamos un mayor beneficio porque van a bajar los derechos de importación de Europa y los primeros años hay muy poco y después hay muchas cuotas. Ahora, ¿qué ganamos? En reputación y credibilidad. Te voy a contar una experiencia que me pasó a mí. Yo viajo mucho a la India porque es nuestro gran mercado de aceite y tenemos muy buena relación. Y en el último viaje, el año pasado, el ministro de Comercio nos pregunta cómo veníamos con Unión Europea-Mercosur. Y yo creía que preguntaba por preocupación de decir, bueno, van a desviar comercio. Yo, mire, está cerca, vamos a ver, políticamente el Mercosur no pasa por su mejor momento interno, pero creemos que en algún momento se va a firmar. Y dice, bueno, ¿saben por qué? Porque si ustedes firman es porque van a demostrar que son países serios.
Y ese valor, que a veces parece muy endeble, es muy significativo. Porque 460 acuerdos mundiales, sin que el Mercosur haya hecho nada, lleva a que el Mercosur es poco creíble, no es serio, no sabe trabajar, etc. Entonces me parece que firmar el acuerdo con Europa es mostrarle al mundo que estamos firmando primero con el mejor, con la Champions League, porque la verdad que los europeos en esto son los mejores, lo más complicado, lo más proteccionista, pero son los mejores. Y después tenemos que ir, cerrar con Singapur, cerrar con reabrir el acuerdo con India, abrir un acuerdo con China, abrir un acuerdo con Estados Unidos, con México. Tenemos una agenda muy ambiciosa. Es la única manera de crecer. Si no, vamos otra vez a paralizarlos. Y no nos podemos despegar de Brasil. Creo que es el gran debate que tenemos hoy con una parte del gobierno, que cree que podemos cortarnos solos y que el mundo le va a tocar el timbre a la Argentina. No. Si el Mercosur se divide, todos los timbres van a Brasil. Brasil es el gran mercado. Sí, claro. Es el gran mercado. ¿Por qué vendrían a la Argentina? Un gran mercado que está creciendo mucho, que tiene más para crecer y que no tiene dificultades. Entonces, bueno, correcto. Son entonces, todas a favor. Tenemos que traccionar con Brasil y reconocer que hay un liderazgo regional permanente que es Brasil. Nosotros tenemos que ser la Francia de Alemania. Es decir, Brasil es el alemán en la región, nosotros somos los franceses. Hablamos ruido, culturalmente somos también bastante rebeldes, igual que los franceses, pero acompañamos a los alemanes. Bueno, entre Francia y Alemania en el Mercosur parece que no nos podemos poner de acuerdo. Y ese es un gravísimo error que estamos cometiendo. Sí, estoy de acuerdo con eso. Cuando uno habla de commodities, lo que está haciendo es tomando un precio y su competitividad tiene que ver con bajar costos, ¿no es cierto? Y ahí mencionaste hace un rato el tema de la infraestructura. Ahí no solamente tenemos un problema con las retenciones, sino también a veces internos con infraestructura, ya sea el movimiento dentro del territorio como la salida a través de la hidrovía. Ahí hubo en los últimos días algunos cambios que me parece que están en la línea, ¿no? Profundizaron un poco más, ¿no? La cota. El gobierno, la verdad, que cumplió algo que yo pensé que no lo iban a lograr. El gobierno dijo, antes del 31 de diciembre están los pliegos, los vamos a publicar. Y todos sabemos que hacer pliegos de esta naturaleza son difíciles. Son extremadamente complejos. Pensemos una cosa, Fernando. La licitación de la hidrovía va a ser la mayor licitación de todo el continente americano. Wow. En términos de inversión. Son 3.500 millones de dólares de inversión en río. Solo el Mississippi tiene extensión similar a la nuestra y algunos ríos de China, y va a ser la mayor obra de dragado del mundo. Entonces, todo el mundo presta atención. No solamente las empresas dragadoras, los gobiernos, las embajadas te tocan el timbre cada 2x3 para decir no te olvides de nosotros o no me llames a mi enemigo político. Sí, claro. Eso es normal y es natural. Y el gobierno se lanzó con un pliego. Nosotros como usuarios decidimos hace mucho tiempo tener una visión estratégica y armamos un consorcio de usuarios donde está la Industria Argentina, la Cámara de Acero, la Industria Automotriz, la Bolsa de Comercio de Rosario, los cerealeros de La Ginosa, la Cámara de Puerto y todo. Y nos juntamos y dijimos, bueno, a ver, hay un consenso ahí. Un consenso ahí, o trabajamos juntos o la amenaza va a ser extraordinaria. Y contratamos a grupos de CONICET y de universidades públicas que tienen enorme experiencia para hacer un estudio y un pliego. Bueno, el gobierno terminó entre el pliego que nosotros y presentó un pliego muy ambicioso que incluye algunos conceptos que nunca esperábamos, le da al dragador la vigilancia y la supervisión del río, que era algo que siempre lo tenía que hacer el Estado. Digamos, el Estado le delega a una empresa privada muchos bienes públicos que tendría que tener el Estado. Con la respuesta del gobierno de decir, mira, el Estado no está en condiciones nunca más en la historia de hacerse cargo de estas cosas, pero eso genera una mayor tarifa, un mayor costo, porque el dragador tiene que hacer cosas que no sabe hacer. El dragador sabe dragar, balizar, mantener un río, tiene que subcontratar, etc. Bueno, y lo otro era que la primera versión solamente iba hasta los 39 pies. Hoy tenemos 34 pies, 36, pero 34 navegables, y queremos nosotros ir a 44 pies porque todos los Panamax y extra Panamax tienen mayor calado y necesitamos que entren los buques de diseño y para que no sigamos regalando carga a Brasil. Se hicieron ajustes, la verdad es que escucharon mucho, de 10 puntos, 8 fueron incluidos, ahora estamos discutiendo 2 más, y yo siempre digo algo, que tardemos 30 días más. No es algo es una licitación por 30 años. Claro, ¿no? si no vamos a hipotecar 30 años. Sí, claro.
Una vez que estamos acelerando, hagamos la cosa relativamente bien. Por supuesto que esto, Fernando, ha generado ya mucho ruido. Los delegadores, muchos delegadores se están presentando con recurso administrativo diciendo que está preparado para uno, etcétera. Atrás de todo eso están los partidos políticos que opinan. Lo que creo que estamos hablando de una obra de infraestructura de logística. Que fue no trascendente para Argentina. Fue revolucionario. Sin esa infraestructura, Argentina, hubiéramos estado fuera del planeta, ¿no? Pensemos una cosa. Es como si el Golfo de México se hubiese insertado en Ohio. Lo mismo hicimos nosotros. Claro. Insertamos en la pampa húmeda. En ningún lugar puertos. del mundo, a 300 kilómetros de la redonda de los puertos importantes, Correcto. hay producción Correcto. significativa. Entonces, ahora tenemos que profundizarlo y mejorarlo con impacto ambiental y todo. Ese es el camino. Cambiaron los barcos, también son más grandes. Son mucho más grandes. Creo que vamos a ser exitosos, estoy muy convencido en eso. Y después se viene, Fernando, las licitaciones de los trenes, donde también estamos muy interesados. Estamos en conversaciones con el gobierno para ver que también sean los pliegos razonables y que permitan la competencia y la reinversión real. No es fácil, las inversiones en el modelo va a ser el modelo de que, bueno, las vías son del Estado y lo que va por arriba son de los privados. Ahí viene un tema, Fernando, porque vos trataste justo el concepto histórico que tenemos arraigado. En Canadá, en Brasil, Estados Unidos, las vías son del Estado. Y todo lo que está por arriba, el privado lo provee. El gobierno dice, no, las vías no son más mías, van a ser tuyas. No. Hacete cargo de las vías, hacete cargo de los sindicatos, hacete cargo de los vagones, de las máquinas, ¿es de los viable talleres dar los números? Y todo. El problema es que quiere fragmentarlo. Porque vos cuando vas por la ruta, el camionero no se hace cargo de mantener el asfalto. Correcto. Entonces, hoy tenemos un transporte y es el que lo rompe automotor subsidiado por esta razón. Y además tendríamos un transporte ferroviario donde el inversor privado tendría que hacerse cargo de todo. El tema es que también el modelo que propicia el gobierno es fragmentarlo. Si a vos te gustaría tener una locomotora, podrías ir y comprarte una locomotora y le venderías la locomotora a alguien que necesite locomotora. Y así con cada uno de los elementos del ecosistema ferroviario. Eso es muy difícil entonces de cuantificar y de proyectar. Entonces estamos tratando de modificar un poco ese criterio. Para el que tome el riesgo de mantener la vía, bueno, ¿con qué tráfico va a tener para que esto tenga sentido? Tiene que haber una conexión con todo esto. Lo bueno es que ya se han acercado el BID, el Banco Mundial, la CAF, el BID Invest, a decir, estamos ahí, nos interesa ese ticket, pero nos interesa ver que la propuesta sea buena. Así que en eso estamos. ¿Y eso qué sería? ¿El Belgrano? El Belgrano Carga, básicamente. ¿Qué es el más? El Belgrano Carga, que es muy importante por el recorrido que hace, que además termina en los puertos. Pero también hay cuestiones sociales, por las comunidades que pasa. Hay que trabajar un plan muy integral. Entonces, yo siempre digo... Hay ventajas, porque si vos reemplazás tren por camiones, no solamente se te van a romper menos las rutas, sino que tus hospitales van a necesitar atender menos gente. Porque una parte importante de los accidentes tiene que ver con esto, ¿no es cierto? Y además... Entonces, hay externalidades positivas que, bueno, habrá que estudiar cómo se hace. Y además lo hemos hablado con la Federación de Camioneros porque van a ganar más plata. Sí. Porque están haciendo un viaje corto de 300 kilómetros, ida y vuelta, varios viajes, vuelven a su casa a cenar, se quedan con su familia, es mucho más sano en todo sentido, y no hacer 1.200 kilómetros. Hoy un camión que hace Salta a Rosario es más caro que un barco que sale de Rosario y llega a Hanoi. Sí, claro. Y aparte, ¿cómo queda ese transportista además? Después tiene que volver, buscar una carga ahí para ver cómo hace para volver a su casa en Salta. Acá saldría de Salta para llegar a Metán, cargar y volver. Hay chance de pensar un sistema como el americano que te meten arriba del tren, meten digamos, donde va el grano o lo que transporte. Cuando bajás, el camionero lo único que tiene es el track. Y entonces se engancha y sigue sin necesidad de cargar y descargar. ¿Eso se están pensando esos modelos? ¿Sirve o no? Se están pensando un modelo también de inversión de infraestructura a los costados de las vías, porque vamos a recuperar las viejas estaciones, que ya no serían de pasajeros, sino de carga y de descarga, de alta velocidad. Se están pensando en también convocar a las mineras para trabajar juntos en esto. Ahí me gustaría, hay muchas oportunidades. En febrero convocarte para hablar de estas cosas, para el cuarto ciclo que vamos a iniciar, porque esto es extremadamente importante, no solamente productivo, sino social y en todo. Absolutamente. El último tema que me quedaba es, han trabajado mucho en base a
poder certificar nuestros productos que los primeros indicios marcan que tenemos un sistema productivo muy sostenible, de la menor huella de carbono, etcétera, pero que además esté asociado a algunos requisitos discutibles, pero son requisitos al fin de libre deforestación, trazabilidad, etcétera, ¿no? ¿Cómo ves esto? Bueno, a mí me parece que tenemos un ejemplo muy interesante de este concepto de bioeconomía integrada, ¿no? Hace unos años se nos ocurrió empezar a trabajar sobre el Gran Chaco, teniendo en cuenta que es una demanda y una preocupación mundial, ¿no? Después del Amazonas como segundo bioma, América Latina, etcétera, y ver tasa de deforestación vinculada con agricultura, particularmente con soja. Después los europeos diseñaron este reglamento de cadenas libres de deforestación, que es exagerado, excesivo y todo, pero también que genera una oportunidad, porque Argentina tiene condiciones de cumplimiento mucho mejor posicionados que otros. Lo que dijimos fue, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Individualmente al estilo argentino? Sálvese quien pueda y un par quedan bien, o lo hacemos colectivamente y llevamos a toda la cadena de valor. Y vos fuiste uno de los primeros en presentarte la idea que te presentamos Bisec como la plataforma de cadena de valor que sumamos a la carne vacuna y a la soja. Están las entidades, están los acopiadores, los corredores, los frigoríficos, las cooperativas, los productores, etcétera, discutiendo protocolo común, trazabilidad común y todo. Por supuesto, hay ruido siempre. Si vas a las redes vas a escuchar que nos tratan de espías y traidores a la patria, etcétera. Ahora, me ha tocado. Te ha tocado soportar esto. Ahora, cuando vas a Europa y lo planteás, te dice el modelo argentino es el mejor del mundo. Me consta, porque me lo han dicho, en Europa, lo han dicho en una reunión que armó la cooperación alemana en Iguazú el año pasado, este año. Marzo de este año. En marzo de este año, donde estaba claro que el único país que tenía algo más o menos en estado de ser presentado era Argentina, ¿no? Y del lado europeo ni siquiera estaban claras las reglas de juego, ¿no? Entonces ahí me parece que hay un trabajo de base muy importante que puede servir para el tema de la libre deforestación, pero para cualquier otro tipo de certificación o Totalmente, trazabilidad. porque pensá que va a ser, ya dentro de muy pocos meses, la vamos a estar activando plenamente. Es una plataforma de trazabilidad, de gestión de trazabilidad para cualquier atributo diferenciador en el mercado internacional. Una vez que está armado. Si necesitas certificar captura de carbono por lote, vas a usar la misma plataforma. Si necesitas certificar biodiversidad, usar la misma plataforma. Y así sucesivamente. Es una plataforma que lo que hace es integrar a toda la cadena de valor, reducción sustancial de costo de transacción y posicionamiento internacional. Siempre vamos a tener detractores, es natural que así exista, pero me parece que es un ejercicio positivo de ver cómo colectivamente podemos buscar soluciones. Y eso me parece que es una de las puntas importantes cuando empezamos hablando de la necesidad de conectarnos, esta experiencia. Y otro tema que vamos a tratar en febrero, que es la cadena agroindustrial ya institucionalizada, me parece que son las líneas por las cuales construir consenso, ¿no es cierto? Y bueno, más allá de la diversidad de opiniones, tener espacios de discusión. Bueno, creo que hemos atravesado muchos temas. No sé si te parece alguna cosa para cerrar. No, la verdad que creo que tenemos un horizonte muy positivo, una demanda mundial incremental. Una vez más, va a depender de nosotros dónde queremos estar. Bueno, ahí estamos de acuerdo y creemos que la comunicación y el integrar y de poner egos me parece que es parte del camino para construir esta necesaria transformación de la Argentina, ¿no? Una Argentina que las últimas décadas ha fracasado, llegamos a 50% de pobres, esto es un indicio de que algo estamos haciendo mal para recorrer, para salir de esto y sin ninguna duda la bioeconomía es uno de ellos. Hay otros, pero la bioeconomía es uno de ellos y que tiene la gran ventaja de estar en todos los territorios, en cada rincón de nuestro país. Gracias, Gustavo. Continuamos entonces con nuestra tercera edición del ciclo Comunicándonos de agroempresario.com. El espacio para justamente conseguir construir consensos, comunicar y que cada uno de los sectores pueda contribuir a esa construcción donde haya mucha más sí y menos o. Gracias. Hasta pronto.